En estos miércoles pasados hemos visto estos temas, las dos casas unidas en el Mesías, ovejas de la casa de Israel y no iglesia gentil. Todo esto es una enseñanza muy importante, gracias, muy importante que nosotros tenemos que pues comprender para poder ahora sí que entrar y fluir de acuerdo a lo que nuestro Padre diseñó para la restauración de todas las cosas que habla Hechos 3:21, y cómo es que nosotros somos injertados en la casa de Israel, siendo parte de estas dos casas que la palabra del Señor profetiza que van a ser restauradas. Habíamos visto estos temas. Yo considero que es muy importante porque la palabra lo enseña, que no somos iglesia gentil. De hecho, Pablo se refiere a los gentiles, pero de una manera, ustedes que no estaban en pacto, pero ahora por la gracia que es a través de Yeshua entran en pacto y ya no son gentiles. Y Efesios lo explica muy bien. Entonces, en todo el contexto, nosotros vemos que la palabra nos enseña que la restauración viene en el poder del Espíritu, por la obra de Yeshua el Mesías, a través de estas promesas que se hizo a la casa de Israel, que iba a ser ahora sí que tomada de todos los rincones de la tierra y que íbamos a ser su pueblo. Y todo esto cuando Él venga. Vamos a ver acerca de esto, pero antes recordando cómo es que la palabra del Señor habla que efectivamente somos ovejas, no somos iglesia gentil, ¿verdad? Y somos parte de estas dos casas, la casa de Efraín, que representa a todos los gentiles, a los que antes estaban fuera del pacto, para ahora ser, ahora sí que pactados en Él. Muy bien, vamos a comentar acerca de esto en esta enseñanza. Pues que el Señor nos ayude. En el nombre de Yeshua, ¿verdad? Oramos. Bendito Abba, te damos gracias, a ti nos encomendamos y te pido que tu palabra, tu Torah, sea así como esa la miel a nuestro paladar, que sea dulce, que haya revelación de tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tú te agrades con nosotros. Gracias porque tú nos reúnes, tú nos juntas como pueblo de Israel y estamos viviendo ahora sí que esta restauración de todas las naciones, las tribus de la casa de Israel, que han estado esparcidas por tantos años en todas las naciones de la tierra. Gracias porque a través de este milagro de salvación, de restauración, es que tú traes salvación hasta el último rincón de la tierra, cumpliendo tu promesa. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Sí. Habíamos visto en esta semana, voy a pasar 2 o 3 nada más imágenes con versículos que habíamos visto en las semanas pasadas para recordar. Ya habíamos visto lo que es el aprisco y me llamó mucho la atención este cuadro, esta pintura, ¿verdad? Porque como hay una protección tan especial y la única manera de poder entrar o salir, ¿verdad? Es por la puerta que está en el aprisco, la puerta para las ovejas, y donde está el buen pastor, que es Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Entonces, en eso, ¿verdad? Vemos que se cumple en Yeshua HaMashiach, así como Él lo dijo. Él es el buen pastor, es el gran pastor de las ovejas. Jeremías 56 dice así: que sus pastores descarriaron y abandonaron en los montes y han estado vagando de collado en collado, olvidándose de su aprisco. Y precisamente pues esto es el aprisco, ¿verdad? Es esta cerca que se hace, esta barrera para que no sean dispersas las ovejas. Y dice también en Miqueas 2:12: yo te reuniré sin falta, oh Jacob. Y allí incluye todas las ovejas, ¿verdad? De la casa de Israel. O sea, ahora sí que estamos hablando de la reunión de las 12 tribus de Jacob, de Israel. Yo te reuniré sin falta, oh Jacob, todo entero. Ciertamente congregaré al remanente de Israel. Los reuniré como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio de pastizal, y harán el estruendo de una multitud. Amén, que así sea. Y vimos también en Ezequiel 34:6: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto,
y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. 11. Porque así ha dicho Yahweh el Señor. Tomé el Salazar, ¿verdad? Para ir apuntando. Dice, porque así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y claro que se cumple en Mateo 15:24, que dice, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Verdad? Que toda la promesa de Yahweh se cumple en el Mesías, en Yeshua nuestro Salvador, para que las ovejas sean restauradas. Y esto es tan importante, ¿verdad? En esta ocasión vamos a ver cómo Israel restaurado en el reino mesiánico. Entonces el Eterno nos habla en la palabra del Señor cómo es que van a ser restauradas ahora sí que las tribus de la casa de Israel, es decir, las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cómo se termina recoger a sus ovejas, juntarlas de todas las naciones. Ahora sí que en escrituras apocalípticas, cómo es que el Señor viene con poder, con sus ángeles, al son de trompeta, y recoge a su pueblo de todas las tribus de la tierra, de todos los rincones de la tierra. ¿Qué pasó aquí? Oh Dios. Empezamos aquí con asuntos raros. A ver, no sé lo que pasó, creo que le piqué sin querer y se apagó la computadora, pero no importa, esto es muy rápido. Bueno, entonces, ahí está, gracias a Dios, gracias al Eterno, todo rápido, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, vemos que Israel restaurado en el reino mesiánico termina siendo restaurado al final. Cuando se dice de ahora sí que esta restauración que ya empezó, creo que sí, es muy polémico el asunto de, ahora sí que los israelitas de sangre, entre comillas, ¿verdad? Y otros por creencia al judaísmo, ahora sí se han ido incorporando a la tierra de Israel. Sin embargo, podría ser parte de la profecía que dice la palabra del Eterno. Sin embargo, no se completa, porque la palabra es muy clara, que este no es el tema de ahora, pero sí lo quiero comentar acerca de cómo es que la descendencia de Abraham, donde tiene la promesa, precisamente son los que creen, los que confían en los méritos de Yeshua el Mesías. Así lo explica Pablo, que son comprados con su sangre y son injertados en Israel, ¿verdad? Estos son esa descendencia de Israel. Entonces habla también aún del verdadero judío, ¿verdad? El que obedece la palabra, el que alaba al Señor, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces la Escritura habla acerca de esto y claro que lo creemos. Entonces cuando se habla de la restauración, nosotros vemos en Hechos 3:21, dice así, ahora sí que en predicación que hizo Pedro, dice así: a quien es menester que el cielo reciba, es decir, Yeshua, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y vemos, ¿verdad?, que aquí se confirma, ¿verdad?, la segunda venida del Mesías, de Yeshua, y dice, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio. Entonces vemos que todo está, ahora sí que corroborado, está apuntalado, cimentado en la profecía que los santos profetas habían, ahora sí que profetizado desde hace desde tiempos antiguos, desde el principio. Entonces todo esto es un fundamento muy importante. Creo yo, es una convicción nuestra, de nuestra congregación, de nuestra quejilá, ¿verdad?, que nosotros estamos precisamente en este tiempo de la restauración de todas las cosas. Estamos en un tiempo muy especial, de mucha bendición, yo creo que de mucha oportunidad. No quiere decir que van a dejar de ser difíciles estos tiempos. Sin embargo, sabemos que son tiempos muy buenos, son tiempos de mucha bendición, porque la venida de nuestro Señor cada vez está más cercana.
confiamos en que Él nos va a guardar, Él nos va a proteger, aunque pasen situaciones difíciles, confiamos en que nosotros vamos a ser resguardados por nuestro Elohim, nuestro Dios que resguarda a su pueblo Israel, y entendiendo quién es Israel realmente. Entonces, aquí vamos a comenzar. El reino de Israel dividido. Y aquí vamos a entender algunas cosas de los que dice la profecía. Es importante que nosotros las tengamos pues claras. Muy bien, ¿sí? Y que nosotros vayamos ahora sí que armando bien este rompecabezas bíblico, que obviamente, ¿verdad?, la palabra del Eterno nos da la manera, nos da la guía para que no nos perdamos. Y aparte nos dice la palabra y nosotros lo testificamos, tenemos el poder del Espíritu para que nos lleve a toda verdad. Que así sea para gloria del Eterno. Muy bien, el reino de Israel dividido en el 928 antes del Mesías. Y ahorita vamos a explicar todo esto. Cuando nosotros vemos el reino de Israel, vemos que los reyes de Israel, ¿verdad?, la monarquía unida es el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Todavía ya se había pasado el tiempo de los jueces, ¿verdad? Más atrás el pueblo salió de Egipto. Ahora sí que hereda este liderazgo Josué para entrar a la tierra prometida. Y hay ahora sí que unos sub y bajas moral, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, y el Señor en su misericordia levanta diferentes jueces, profetas, siervos del Eterno que venían a traer orden en el pueblo de Israel, que estaba dividido en diferentes tribus y en diferentes zonas ahora sí que de Israel. Hay algo muy especial porque la palabra nos enseña que siempre que el pueblo estaba en una decadencia moral, espiritual, era porque se alejaban de los mandamientos del Eterno, que habían sido dados a Moisés, ¿verdad? Y que sabemos, ahorita vamos a ver un versículo, ahí creo que es Génesis 26, 5, 4 o 5, que habla acerca desde que antes de que fuera escrita la Torá, la instrucción de parte del Padre, ya había una instrucción. Claro que sí. Lo que pasó es que a Israel se le dio por escrito, porque acuérdense que estaba pasando más de 400 años, ahora sí que en Israel, en el mundo. Nosotros lo tenemos que entender así, ¿verdad? Y cómo es que era necesario purificar, ir cambiando esa manera de pensar que se adoptó en muchas maneras, en gran manera, de Egipto. Sin embargo, sabemos que no se perdió la identidad. Esto es muy especial, porque en la mente no tenían la capacidad, ¿verdad?, de estar obedeciendo por tanta influencia de Egipto. Sin embargo, siempre permanecieron como un pueblo. Y esto es algo muy especial, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, ¿verdad?, que vienen los jueces, en el tiempo de estos jueces, ¿verdad?, nace el profeta Samuel de una manera muy, muy especial. Por una promesa a su madre, ¿verdad?, que porque ella hizo un pacto con el Eterno y lo consagró. Y este Samuel hace cosas muy importantes en el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel en su decadencia pide un rey. Y este primer rey que fue ungido, dice 1 Samuel 1:10. Ahí está. 1 Samuel, 10:1. Y tomó Samuel la redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de él, Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no es que Yahweh te ha ungido para ser príncipe sobre su heredad? Y aquí es muy importante, ¿verdad?, que dice sobre su heredad, ¿verdad? ¿Quién es? Israel. Muy bien. Entonces Saúl, ¿verdad?, no obedece otra vez. Ahora sí que se le reclama justamente acerca de que era necesario que él pusiera atención y que obedeciera, y que era más importante eso aún que el sacrificio, que la gordura, la grosura de los sacrificios, ¿verdad?, eran más importante que pusiera atención y obedeciera. Y entonces por eso se le fue quitado el reino y se le fue dado a alguien que era mejor que él, y este fue el rey David. Esto del rey Saúl fue del año 1079 al 1007
antes del Mesías. Entonces, el rey David, ¿verdad?, que estuvo reinando en las dos casas cuando se estaban haciendo, ahora sí que se estaban incorporando, ¿verdad? Él reinó y unificó todo lo que era el pueblo de Israel, todas las tribus, y vemos, ¿verdad?, que en 1 Samuel 16:13 dice: Samuel entonces tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el espíritu de Yahweh se apoderó de David desde aquel día en adelante. Y vemos que su reino termina en el 966 antes del Mesías. ¿Sí? El rey Salomón, ¿verdad?, reinó sobre todo este Israel unificado, sobre todas las tribus, hasta el 928 antes del Mesías. En 1 Reyes 1:29 vemos también cómo es que él fue ungido. Entonces el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite del tabernáculo y ungió a Salomón, y dieron soplido al chofar, y todo el pueblo exclamó: ¡Viva el rey Salomón! Bajo circunstancias muy difíciles, ¿verdad?, fue este ungimiento de Salomón, ¿verdad?, porque ahora sí que alcanzó toda esta maldición por el pecado del rey David, ¿verdad?, que hubo divisiones, hubo guerra, derramamiento de sangre, porque él cometió pecado, pero se arrepintió. Y esto es una enseñanza bien grande, porque a pesar de su arrepentimiento, que fue genuino, y que él tenía el corazón conforme al de Dios, al de Elohim, ¿sí?, no, las consecuencias de su pecado sí le alcanzaron. Sufrió mucho por estos pleitos en su familia. Muy bien, entonces después de Salomón pasa algo que fue muy lamentable, o más bien al final de la vida de Salomón. Entonces Salomón terminó sus días de una manera pues completamente aparentemente alejado del Señor, ¿verdad? Hay controversia en esto de Salomón. Sin embargo, la palabra lo dice claramente en cuanto a que él, independientemente si se arrepintió o no, él terminó sus días en adoración a dioses de otras naciones. Y por esa razón es que el reino se divide en Salomón, ¿verdad?, en el tiempo de Salomón. Y lo vemos de esta manera. Dice: los reyes de Israel en el reino dividido, a partir del 928 antes del Mesías. Vemos, ¿verdad?, que el reino, aquí en la foto, vemos cómo está el reino de Israel en la parte norte, y se le denomina reino de Judá en la parte sur, que comprendía también, ¿verdad?, la capital, que es Jerusalén. Y dice, así históricamente lo sabemos, ¿verdad? El reino del sur se conoció como reino o casa de Judá, es el sur de Israel. El primer rey que hubo fue Roboam, hijo de Salomón. Judá es llevado cautivo, exiliados a Babilonia por el rey Nabucodonosor en el año 586 antes del Mesías. Sabemos la historia, ¿verdad?, que en el tiempo de Jeremías, de Ezequiel, de otros profetas, ¿verdad?, pasó ahora sí que este exilio a Babilonia, pero que la profecía por medio de Jeremías hablaba del retorno de lo que quedaba de Israel, que en este caso en su mayoría eran de Judá, con remanentes, ¿verdad?, con pequeñas poblaciones de otras tribus, pero dominando casi en su totalidad Judá. Estuvo 70 años en Babilonia, y Daniel, en el tiempo de Daniel, vemos que se profetiza el cumplimiento de este tiempo, ahora sí que de este exilio en Babilonia, y sucede algo muy especial en el tiempo del rey Ciro, que esto fue una cosa que a mí me impresiona, ¿verdad? Cómo es que en ese tiempo el reino persa, que era medio persa, estaba siendo el rey, ¿verdad?, utilizado por el Eterno para cumplir con sus propósitos y la profecía que se había dicho. 70 años de exilio, ¿verdad? Aún se habla de que se estaban pagando estos sabáticos, estos años que no se hizo descansar la tierra, y que era necesario que la tierra descansara, y que por eso se fue este pueblo al exilio. Muy bien, entonces vuelve Israel
Judá a la zona de Israel, al área de Israel, y restaura el templo. Restaura el templo. Entonces vemos eso en Nehemías, Esdras, etcétera. Pero hay algo muy especial. Desde ese momento, cuando son restaurados, viene a conocerse la casa de Judá también históricamente, ¿verdad?, como Israel. No porque fuera completamente Israel, porque solamente era Judá, sino porque era lo que podía representar Israel. ¿Por qué fue esto? Porque el reino o casa de Israel, que se llamó también Efraín, el norte de Israel, que esto que está pintadito aquí de azul, ¿verdad? Esta parte fue el primer rey que tuvo, juntamente contemporáneo de Roboam, Jeroboam, siervo de Salomón. El del sur su hijo, y su siervo tomó el reino de la parte norte. Efraín, o casa de Israel, es desmembrado, esparcido por el rey Sargón II de Asiria en el año 722 antes del Mesías. Entonces, cuando el pueblo de Judá fue ahora sí que exiliado a Babilonia el 586, y esto es muy importante considerarlo cuando estemos leyendo la palabra de Dios, el reino de la casa del norte ya había sido ahora sí que dividido. El rey Sargón el rey de Asiria utilizó ahora sí que una estrategia que le dio muy buen resultado, pero esto es muy importante, siendo instrumento de Dios, siendo instrumento del Eterno, este rey de Asiria toma a ahora sí que las 10 tribus del norte y las lleva a diferentes naciones donde él dominaba, y lleva gente de otras naciones para que se mezclen con los que quedan en la parte norte. Entonces se hace una mezcla de creencias. Ya la contaminada Samaria, ¿verdad?, lo que se conoce como la casa de Israel, Efraín, Samaria, su capital, ya estaba contaminada. De hecho, por eso es que fueron llevados a otros lugares. Entonces, aquí vino a poner la cosa más grave en las tribus del norte, porque se mezclaron con otras naciones, con otros dioses, y tuvo que haber un castigo fuerte para la casa de Israel. Entonces, todo esto está profetizado que iba a suceder cuando ellos estuvieran en desobediencia, que no estuvieran obedeciendo la Torá de Dios. Sin embargo, en la misma Torá, en el libro de Deuteronomio, dice que cuando eso fuera a suceder y ellos estuvieran clamando ahora sí que a Dios en arrepentimiento y pusieran por obra la Torá del Eterno, ellos iban a ser devueltos a su tierra, a la tierra de Israel. Esto es muy especial porque hay algo que va juntamente, ahora sí que armonizando con esta palabra profética. Lo que hace que nosotros en las naciones, como un pueblo de Israel disperso, gentilizado, sin pacto, idólatra, ahora sí que sumergidos en fornicaciones, robos, mentiras que heredamos de nuestros padres, el Espíritu del Eterno, el Espíritu Santo, el Espíritu de santificación nos lleva otra vez a la obediencia a la palabra. ¿Cómo es esto? A través de los méritos y obras de Yeshua el Mesías, que nos ha salvado para que así sea. Vamos a hablar un poquito más en lo que estamos viendo los escritos, para que podamos comprender cómo es que es esta obra de redención tan especial y tan impresionante de nuestro poderoso Dios, que es ahora sí que poderoso para que los huesos secos de la casa de Israel sean regenerados, sean restaurados, y hacer un ejército grande, ¿verdad?, de Israel. Porque todos se preguntan, ¿dónde están esas tribus que fueron esparcidas entre las naciones? Proféticamente tenía que ser así. Se cumple, y poderosamente el Eterno está trayendo esta restauración de todas las tribus de Israel. Bendito sea el Eterno. No es relevante saber de qué tribu. Lo importante es que se están restaurando y se está formando a través de todas las naciones esta
nación grande, multitud, dice la palabra del Eterno, que se va a formar a través de todas las naciones, llegando su salvación a todas las naciones y restaurando de todas las naciones su pueblo Israel, la niña de sus ojos. Bendito sea el Eterno. Muy bien, entonces vemos esto. Entonces, en el 586, ¿sí?, que pasa esto, pasan los 70 años en Babilonia y viene la restauración de Judá a la tierra, ¿verdad? A Judá, para traer la restauración de la casa de Dios, la casa de Elohim, el templo, ¿verdad? Es formado, y en este contexto, ¿verdad?, ya formado el templo y restaurado, hay una historia del templo muy hermosa que tendríamos que verla en su momento, pero ahorita no da tiempo. Es que ahora sí que en esta casa del Eterno, el Beit Hamidash del Eterno, la casa del Eterno, ¿verdad? Es que ahí se manifiesta, ¿verdad?, el Mesías, y hace su obra, hace su ministerio. Bendito sea el Señor. Entonces era necesario que volviera. Esto es bien importante porque Judá también, a pesar de que fue restaurado y tuvo un tiempo, ¿verdad?, alrededor de 500 años, hasta el año 70, vienen otras guerras con Roma ahora, y ahora sí es completamente igual que la casa de Israel, esparcido entre las naciones. La diferencia de las dos casas, que la identidad de nosotros como Efraín, Israel, perdimos nuestra identidad. Y la casa de Judá, después en el año 70, después del Mesías, de Cristo, fueron esparcidos entre las naciones, ellos no perdieron su identidad, ¿sí? Ellos siguieron, ahora sí que adorando al Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, pero sin el reconocimiento de Yeshua, el Mesías. Aquí hay algo muy importante, no todos, porque el libro de Juan nos da testimonio de que muchos judíos, muchos de la casa de Judá, reconocieron a Yeshua como el Mesías. Bendito sea su nombre. Y ellos, esos judíos, siendo nuestro Mesías judíos, fueron los que empezaron la obra, ahora sí que como lo tenemos visto, ¿verdad?, evangelismo, y ahora sí que fue dado a conocer en todo el mundo conocido este mensaje de salvación. Bendito sea su nombre. Y nos ha alcanzado hasta ahora sí que a este extremo de la tierra. Ok, vamos a continuar y recordemos las promesas que se hacen a Abraham. Veamos. La promesa a Abraham, Génesis 17:7. Y esto, ¿verdad?, está repetido en muchas ocasiones, pero es perpetua. Aquí hay que hacer énfasis. Yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones, como alianza eterna, perpetua, para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. Amén. Así es. Aquí la cosa es de que su descendencia inmediata, Isaac, que el hijo de la promesa, ¿verdad?, también se le da ahora sí que se le vuelve a confirmar esta promesa que se le hace a su padre Abraham. Y dice en Génesis 26:3, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Y continúa, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. La misma bendición que fue para Abraham se la hereda a Isaac. Y le dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y esto es tan relevante, es un fundamento en nuestra fe, porque ahí en estas promesas es que nosotros alcanzamos bendición, salvación por los méritos de nuestro Mesías, ¿verdad? Y dice, y guardó porque Abraham, y aquí me refería a lo que desde antes de Moisés ya había Torah, ya había instrucción, ya había leyes, ¿verdad? Vamos a ver, 26:5, porque Abraham me obedeció guardando mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mi Torah, mis leyes,
Entonces vemos que Abraham conocía las leyes y hay una tradición acerca de la vida de Abraham extrabíblica que se puede consultar porque enriquece, no hace ninguna aportación maligna y perversa para desacreditar. No, no es así, quitémonos eso de la mente. Hay cosas buenas dentro de las tradiciones, ¿verdad?, que se hablan y dan luz acerca de cómo es que Abraham fue, ahora sí que educado en la Torah, educado en las leyes que Dios había dado, aún desde Noé, ¿verdad?, que habían sido dadas. Es algo muy, muy interesante. A mí me fascina toda la historia de Abraham, aún esto que les estoy mencionando, porque es de mucha bendición. Y vemos que él sí conocía la Torah del Eterno, tenía una ética divina, por eso fue agradable delante de los ojos del Eterno, ¿verdad? Y también fue llamado su amigo, aún, ¿verdad?, como el padre de la fe. Muy bien, pero aquí no termina. Se hereda Isaac, de Abraham a Isaac, y de Isaac a Jacob. Así es, a quien se le cambió el nombre de Israel. Veamos en Génesis 35:10. Génesis 35:10. Y dice así: le dijo Elohim, es decir Dios, esta es Biblia textual, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Fíjense qué tremendo, porque estas palabras, estas profecías que se están dando por escrito ya a miles de años atrás, vienen a tener ahora sí que una ¿cómo se dice? Una influencia hasta nuestros días. Todo esto que se está dando aquí tiene como propósito el ser fundamento en nuestra fe en Yeshua, nuestro Salvador, en Cristo. Entonces todo esto es tan importante porque así nosotros estamos dándole ahora sí que este cimiento bien hecho en toda nuestra fe, y no somos un pueblo que carece de conocimiento, sino que su fe está fundada de una manera correcta y ordenada, así como el Eterno ha establecido. Es muy importante que el pueblo de Israel vayamos creciendo en conocimiento, ¿sí?, en el conocimiento correcto y verdadero, en el que sí, ¿verdad?, edifica y sustenta para que no sea destruido nuestra fe ni nuestro pueblo, como comprados con la sangre del Mesías, porque por falta de conocimiento perece el pueblo. Eso es lo que dice la palabra. Y el conocimiento que tenemos que tener es en la Biblia, en la Torá, en los salmos, en los profetas, en los evangelios aún. Entonces esto es muy importante, que todo el Tanaj, toda la Biblia, ¿verdad?, nosotros podamos tener una armonía desde el principio hasta el fin, y que no tengamos necesidad de andar inventando cosas ahí y querer injertar en los escritos cosas que deducimos y que realmente no tienen un fundamento ni histórico, bíblico, ni nada, ni tampoco dentro del idioma hebreo, ni aún griego. Es algo impresionante, ¿verdad?, que la tradición hebrea de los escritos hebreos nos pueda dar ese testimonio en que está fundado nuestra fe. Qué importante es esto, porque por no hacerlo ha habido tanta, pero tanta división en lo que se conoce como el cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque todo el mundo quiere creer que tiene la revelación, cuando en realidad las cosas ya estaban escritas, solamente hay que escudriñar un poquito. Que Dios tenga misericordia y que nos ayude a poder estar verdaderamente unidos con un fundamento firme y sólido, no con estar inventando cosas, ni estar siendo ahora sí que fundamentados en teologías que fueron miles de años después del Mesías. Tenemos que ir a sendas antiguas, pero nuestras sendas antiguas no son hace 500 años, no es así, no es a través de una visión alemana, aún griega, no, o sea, no es así. No es por medio de una visión de gente que se puso a rebelarse contra una iglesia que ya pues estaba corrompida desde hace miles de años. Tenemos que ir a nuestras raíces, y nuestras raíces están fundadas en fe de
hebreos, de israelitas, de nuestro Mesías, amado Mesías, ¿verdad? Que su nombre hebreo es Yeshua, Yeshua el Mesías, Yeshua HaMashiach. Su nombre griego, ¿verdad? Que ha sido ahora sí que traducido en tantos idiomas hasta llegar a formarse el nombre de Jesús. Entonces es importante volver a nuestras raíces. Y más allá del nombre, que yo prefiero mencionarlo por el nombre verdadero que es Yeshua, ¿sí? Ir a la doctrina que nos enseña la palabra del Eterno, que es palabra hebrea, que es palabra desde el principio armonizando. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy claro de esto. Vamos a continuar. Dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. 11. Después le dijo Elohim, yo soy el Shaddai, fructifica y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti. También a tu simiente después daré la tierra. Entonces es bien contundente según la Escritura, el testimonio que nos está dando la Escritura acerca de cómo es que es la promesa que es eterna, ¿verdad? Que es perpetua hacia Abraham, hacia Isaac y hacia Israel, es decir, Jacob. Esto es algo que nos va a servir como un fundamento para nuestra fe. Entonces veamos, Jacob, obediente a lo que se le dijo, ¿verdad? Él tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel, 2 reinos, ¿verdad? O casas. Perdón, entonces aquí vemos, ¿verdad? Los nombres de las tribus, que son el primero, el primogénito, pero perdió la primogenitura, ¿sí? Por pecados que cometió, porque se acostó en el lecho de su padre, y eso es completamente prohibido por la palabra del Eterno, ¿sí? Simeón, Leví, que de ahí nace el sacerdocio, ¿verdad? Los siervos que trabajan en el templo del Eterno, y donde sale el sacerdocio arónico a un Moisés, ¿verdad? Judá, que le da el reino eterno. Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Neftalí, Aser, José, y aquí hay que poner atención, porque José fue el que fue llevado a Egipto, ¿sí? José tiene 2 hijos, uno que es el primero y el primogénito es Manasés, y el segundo es Efraín. Sin embargo, los pongo en este orden porque Jacob, al bendecirlos en Génesis 48, los toma primeramente a los 2 como hijos, no como nietos. Los bendice aún mayor que algunos de sus hijos, ¿sí? Y los adopta como si fueran hijos. Y José le dice que así va a ser. Ahorita lo vamos a ver. Y como último, Benjamín. Ok, aquí es importante poner nuestros ojos en Judá y en José, pero en José enfocarnos en Efraín por las bendiciones que vienen en Génesis 48 y de donde viene la plenitud de los gentiles. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Efraín y Manasés también son como hijos de, ¿cómo se dice? De Jacob. Aún se les dice que ellos son como si fueran sus primogénitos, como si fueran Rubén y Simeón. Vamos a ver, aquí hay que poner un poquito de atención para no perdernos. Lo voy a repetir. Promesas de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, que es Israel, y de Israel, ¿verdad? Tiene 12 hijos, y de aquí de estos 12 hijos, por su bendición, que Génesis 48 muestra cómo es que pone las manos, la derecha sobre el más chico, que debería haber sido para Manasés, pero dijo, no, la derecha es para Efraín y la izquierda va a ser para Manasés, sí. Y entonces la derecha va a estar por encima de la izquierda, ¿verdad? Y vamos a leerlo. Y ahí es algo profético que nos afecta hasta este tiempo y en este lugar. Esa es la bendición tan grande. Vamos a ver por qué. En Génesis 48:5 dice así: pues bien, los 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, le dice Jacob a su hijo José, antes de venir yo a vivir contigo en Egipto, serán míos.
Efraín y Manasés serán para mí como Rubén y Simeón. Fíjense qué tremendo, porque en otros versículos habla, dice Efraín mi primogénito, dice la palabra de Dios. ¿Cómo que su primogénito si es su nieto? Porque la bendición cayó sobre él. No vamos a hablar sobre primogenitura ahora, pero sería muy importante darle una buena estudiada para que nosotros podamos entender. Muy bien, entonces dice, Efraín mi primogénito, dice, ¿cómo se dice? El profeta. Curiosamente Efraín era nieto, ni siquiera era hijo. Y Efraín era el segundo hijo de José, no era el primogénito. Pero el Señor puso en el corazón de Jacob que así bendijera a su nieto, el más chico, el que le nació en Egipto. Y dice, será para mí como Rubén, Efraín como Rubén y Manasés como Simeón, sus primeros hijos de Jacob. Entonces esto es muy importante que nosotros lo veamos. Vamos a seguir. Génesis 48:5. Estas citas son importantes que las tengas ahí guardaditas, ¿verdad? Que las escribas, las estudies, que las aprendas para que puedas explicarle a otra persona cómo es que la bendición de Yeshua, nuestro Mesías, llega a nosotros con un fundamento correcto y completamente bíblico. Jacob bendice a Efraín. Vamos a ver, en Génesis 48:19 dice así. Vimos, ¿verdad? Génesis 48:5 y ahora estamos en el 19. Pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, a José le estaba hablando, lo sé, también él, Manasés, el primogénito de José, llegará a ser un pueblo y también será grande. Sin embargo, su hermano menor, Efraín, será más grande que él. ¿Sí? Entonces vemos, ¿verdad?, que en la palabra del Eterno habla acerca en varias ocasiones cómo es que el hijo menor viene a ser por encima del hijo mayor. Entonces esto tenía que ver con algo que el Señor estaba ya hablándonos, ¿verdad? Algo hablándonos acerca de la bendición que viene a través del primogénito, ¿verdad? Y más grande que el primero, el segundo Adán, que es Yeshua el Mesías. Entonces esto lo vamos a ver en otro tema. Ahorita hay que enfocarnos en lo que estamos viendo. Dice, sin embargo, su hermano menor Efraín será más grande que él, y su descendencia llegará a ser, ¿qué dice? Multitud de naciones. Literalmente en el hebreo, que se dice Melo Hagoyim, quiere decir plenitud de gentiles. Plenitud de gentiles, multitud de naciones. En realidad en el hebreo, en Génesis 48:19, dice plenitud de gentiles, Melo Hagoyim en hebreo. Entonces esto es muy, pero muy importante para nuestra fe. Porque ahí nosotros entendemos cómo es que a través de Efraín, y voy a hablar un poquito de Efraín, ¿sí? Es que nosotros alcanzamos esta salvación. Sí, a través del Mesías. Eso es indiscutible. Sin el Mesías no somos nada. Sin Yeshua, nuestro Mesías, estamos fuera de este asunto. No entramos a la jugada, como se dice. Aquí lo importante es que nosotros comprendamos que Efraín viene a tomar lugar de preeminencia, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, en la descendencia de Israel, y que la bendición que trae la palabra del Eterno proféticamente hacia la casa de Israel del norte, es decir, Efraín, alcanza hasta lo último de la tierra. Esto es tan importante porque así lo dice, plenitud de gentiles. Fíjense que Efraín nace de la hija de un hijo, nace como hijo de José, pero José se casa, y aquí hay algo muy importante porque esto es una revelación espiritual. Nace de la hija de un sacerdote egipcio que Faraón se la da a José, ¿verdad?, como esposa. Entonces aquí hay algo muy relevante. Quiere decir que Efraín y también Manasés eran hijos de egipcia, de madre egipcia, ¿sí?, con su padre José. Algo muy, pero muy importante. José, aún estando en Egipto, que el Señor nos ayude que sea así en nuestras vidas, no se contaminó. Era un hombre santo.
que estaba como esclavo, y por la revelación que el Eterno le dio para salvación de Israel, es que sube a ser aún como faraón. Esto es algo bien importante, hay mucha revelación en esto. Entonces, ahora sí que en esa revelación que Dios le dio a José, es que él puede ahora sí que engendrar en Egipto. Acuérdense que Egipto representa al mundo, ¿sí? Tiene a su hijo, y su hijo es bendecido grandemente, aún que la plenitud de los gentiles va a ser a través de su simiente. Fíjense qué tremendo. Cuando vemos que este hombre Efraín, ¿verdad?, donde viene la bendición de la plenitud de los gentiles, ¿sí?, es un hombre que está con la fe en el Dios verdadero por su padre, un hombre santo completamente, pero nacido de una mujer egipcia. Entonces vemos la misericordia del Eterno. Qué grande es esto. La misericordia del Eterno para todas las naciones. Para todas las naciones. Y no era cualquier mamá, era la hija de un sacerdote egipcio pagano. Aquí es donde nosotros debemos de entender ahora sí que la amplitud de la misericordia del Eterno, su gran sabiduría para cumplir ahora sí con sus propósitos, ¿sí? Porque toda la tierra le pertenece, toda la creación es de Él, y Él administra las cosas de acuerdo a su ética y de acuerdo a lo que Él ha establecido. Cuando nosotros aunamos todo esto, ¿verdad?, nos damos cuenta que la grandeza del Señor es impresionante, ¿sí? Y que Dios en su misericordia quiere que todas las naciones, aún de raíz pagana, puedan ellos venir a arrepentimiento y ser injertados en Israel. Vamos a continuar. Bendito sea el Eterno. Dice: y su descendencia llegará a ser una multitud de naciones. Esta bendición, plenitud de los gentiles, ¿sí? Plenitud de los gentiles del hebreo. Esta bendición para Efraín, el hijo de José, nieto de Israel, es decir, Jacob. Muy bien. Muy bien. Sigamos. Las 10 tribus para Efraín. Vamos a ver cómo es eso. Acuérdense, Efraín, hijo de José, nieto de Jacob, que toma primogenitura, toma preeminencia, y aún la profecía dice que es mi primogénito Efraín. Impresionante. Y toma el lugar de Rubén espiritualmente, ¿verdad? Lo pone en preeminencia Jacob, su abuelo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos de dónde sale esto de Efraín y cómo es que el Señor lo utiliza, nos vamos a ir a Primera de Reyes 11:31. Y dice así: y dijo Jeroboam, toma tú 10 trozos, dijo a Jeroboam, toma tú 10 trozos, porque así dice Yahweh, Dios de Israel. He aquí, yo rasgo el reino de la mano de Salomón, y a ti te doy 10 tribus. A ti te doy 10 tribus. Entonces, ¿por qué es relevante esto? ¿De dónde creen que Jeroboam era? ¿De cuál tribu era? Pues precisamente Jeroboam, el primer rey de la parte norte de Israel, era de Efraín. Entonces, por eso la casa de Israel en la escritura también se le conoce como el pueblo de Efraín. ¿Ok? Entonces, vemos que Jeroboam, que era de la tribu de Benjamín, dice, de Efraín, dice: toma tú 10 trozos, porque así dice Yahweh, Dios de Israel. He aquí yo rasgo el reino de la mano de Salomón, y a ti te doy 10 tribus. Y sigue el escrito: pues él tendrá una tribu por amor a mi siervo David, ¿sí? Y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo escogí entre todas las tribus de Israel, porque me han abandonado y se han postrado ante Astarte, diosa de los sidonios, ante Quemos, dios de Moab. Entonces vemos cómo es que Salomón se corrompe y tiene un castigo severo y justo de parte del Eterno. Y es por eso que el reino se divide.
todo lo que había hecho David, el unificar el reino, vimos que era Saúl, David, ¿verdad? Y luego Salomón. En David, ¿verdad? El hombre que era conforme al corazón del Eterno de Dios, hizo que todo Israel fuera unificado. Fue un tiempo de gloria para Israel. Salomón lo toma y también lo extiende, pero sus métodos no son muy buenos. No son de acuerdo a la ética que tenía su padre David. Entonces llega al colmo por no hacer caso. Bien curioso, porque la palabra del Señor dice en la Torá que los reyes no deberían de tener muchas mujeres. Salomón tuvo 1000. Que no deberían de acumular mucho oro. Nunca acumuló otro rey más oro que Salomón. Y dice también que no deberían de tener grandes caballerías, un número demasiado elevado de caballos. Históricamente, esto me sorprendió, que Salomón tenía unas caballerías increíblemente grandes, ¿sí? Entonces, todo lo que dijo, ahora sí que Dios como instrucción para Salomón, ¿sí? Exactamente en eso, todo eso desobedeció. Y la más importante de todas, acuérdense, eran no muchas mujeres, no mucho oro, no muchos caballos. Y decía, no se debe de apartar de la Torá de su Dios, de la instrucción que se le dio a Moisés. De hecho, los reyes tenían la obligación de hacer escribir, ¿verdad?, una copia de toda la Torá. Tenía que ser los reyes conocedores de la ley del Señor para poder gobernar. Entonces, ¿qué hace Salomón? Se aleja de los mandamientos del Señor. Y entonces viene, ¿verdad?, ahora sí, un completo fracaso, un caos impresionante por las malas decisiones del rey Salomón. Muy bien, entonces, ¿qué hace? Por la influencia de sus mujeres, que eran paganas, que desde ahí ya estaba empezando mal, porque no era correcto que estuviera casándose con gente de otros pueblos, ni a mucho menos hacerle caso a la fe de ellos, y aún quemó incienso a los dioses de sus mujeres. Muy bien, entonces nosotros vemos todo esto, pero aquí lo importante es de que se le dan estas 10 tribus, ¿verdad? A Jeroboam, que representa la tribu de Efraín, que a su vez, por haber subido al reino, él es, ahora sí que él es puesto como el rey de Israel, y por eso se le conoce como el reino de Efraín, por su tribu, ¿verdad? Entonces esto es muy muy relevante que nosotros lo comprendamos. Muy bien, cuando nosotros vemos esta palabra que se le dio a Efraín, multitud de naciones, plenitud de los gentiles, pues esto es completamente dominado este tema por Pablo. Y Pablo ahora sí que en Romanos 11 habla acerca de esto. Vamos para allá, a Romanos capítulo 11. Déjenme ver. Sí, vámonos a Romanos capítulo 11. Ahí está. ¿Y qué dice Romanos? Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a unir toda esta enseñanza para que nosotros podamos tener ahora sí que un fundamento muy muy claro. Romanos 11:11. Voy a hacer cortar un poquito Romanos. Yo te recomiendo que lo leas todo el capítulo, y vamos a entender muy bien lo que la palabra del Señor nos está diciendo para esta restauración tan grande, ¿verdad? Y esta salvación tan grande que nos ha dado, y que estamos viviendo en la restauración de todas las cosas, según nos dice Hechos capítulo 3. Veamos, Romanos 11. Digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? ¿Qué dice? De ninguna manera. Pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles. Fíjense qué tremendo. La transgresión del pueblo de Israel, del pueblo de Efraín, que fue esparcido entre todas las naciones, lo mismo que hizo Salomón, fue lo que empezó a hacer Jeroboam, el primer rey de la parte norte de Israel. ¿Sí? Empezó a adorar ídolos, empieza ahora sí que su reinado haciendo 2 toros, 2 becerros de oro, y uno lo pone en Dan y el otro lo pone en Betel. Y es algo bien tremendo, porque desde ahí empieza ya a quitar la bendición el Señor del pueblo del norte.
pudiendo haber hecho las cosas bien y ser bendecido. Y de ahí viene todo lo que ahorita vimos, ¿verdad? Cómo es que el rey de Asiria toma al pueblo de Israel, ¿verdad? De la parte norte, y es esparcido entre todas las naciones. Aquí lo vemos, ¿verdad? Efraín es desmembrado por su desobediencia, y al referirse a Efraín es reino o casa de Efraín, ¿verdad? Que y se le nombra Efraín por su primer rey, Jeroboam, ¿verdad? Es desmembrado, esparcido por el rey Sargón II de Asiria, ¿verdad? En el año 722. Y hasta el momento no vemos que haya restauración del pueblo de Israel completamente. Empieza a despertar, se empiezan a encarnar los huesos secos, bendito sea el Señor. Y así es como lo está haciendo. Nosotros estamos siendo ahora sí que esos huesos secos que nos están reencarnando, que nos están levantando de la muerte. Veamos. Dice: de ninguna manera, pero en su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su transgresión es riqueza del mundo, fíjense qué tremendo. ¿Cómo es que el Señor habla de las promesas al pueblo de Israel, a las 12 tribus, y desde Génesis 48 se le promete que la plenitud de los gentiles, aquí está hablando, es a través de la descendencia de Efraín? ¿Sí? Es a través de la descendencia de Efraín, que es el Israel del norte. En el 722 fue esparcido entre todas las naciones. Entonces, ¿cómo iba a cumplir el Señor todo esto? Ahorita lo vamos a ver. Ahora sí que ¿cómo se dice? El haber sido salvación hasta lo último de la tierra. El que nosotros hayamos sido comprados con la sangre del Mesías. Vamos a verlo. Dice: pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celo. Término de gentiles: lo que era Samaria, el norte de Israel, se les conoció como gentiles. Aún los judíos devotos y que eran, ¿verdad? Ahora sí que observadores de la palabra del Señor, les llamaban perros, cerdos, bestias, ¿sí? Gentiles. Eran peor que la gente que no conocía, porque ellos ahora sí que le dieron la espalda al Eterno. Era la manera de verlo. Podemos leer Juan capítulo 4, cuando el Mesías dice: tengo que pasar por Samaria. Tengo que pasar por Samaria. Y había una cita divina ahí. La cita divina que el Mesías tenía, era precisamente con la mujer samaritana, ¿verdad? Porque era necesario llevar la salvación y cumplir con su ministerio, ¿sí? ¿Cómo se dice? No he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? El Israel del norte, Efraín, la casa de Israel, la casa del norte. Bendito sea el Eterno. Vamos a ver, dice: pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su transgresión es riqueza del mundo, y su fracaso la riqueza de los gentiles, de los que están sin pacto, ¿cuánto más su plena restauración? La restauración para todo Israel está profetizada, tiene que darse, incluyendo Judá, toda la casa de Israel, las 12 tribus de Israel, incluyendo la descendencia de Efraín y de Manasés. Bendito sea su nombre. Y dice, 16, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Vamos a ver. ¿Y quién es el olivo que está hablando la palabra del Señor? Vamos a ver. Cuando vemos en Jeremías 11:16, da respuesta a lo que dice en Romanos 11. Acuérdense, esta enseñanza, si tú ya la conoces, hay que estudiarla muy bien, ¿sí? Qué bueno que la estés repitiendo. Si es la primera vez que la escuchas, ¿sí? Hay que poner mucha atención, porque esto es un fundamento muy importante. El olivo, dice la palabra del Señor, y la palabra del Eterno se contesta con la palabra del Eterno, ¿verdad? Jeremías 11:16 dice: olivo frondoso, hermoso en fruto y forma, te puso por nombre Yahweh. ¿Quién le puso nombre de olivo a Israel? Yahweh, el Eterno.
con ruido de un gran estrépito ha producido fuego en él, y sus ramas son inservibles. ¿Qué es lo que hizo con el olivo? Cortarlo, porque no dieron fruto, ¿sí? ¿Y qué hizo? Pues esparcirlo, tirarlo, ¿verdad? Dice, pero no para tirarlo, para desecharlo siempre, sino como una disciplina, para ver que vengan arrepentimiento. 17. Yahweh de los ejércitos que te plantó ha decretado una calamidad contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá, el olivo completo, ¿verdad?, han hecho, provocándome a ofrecer sacrificios a Baal. ¿Por qué pone casa de Israel Jeremías aquí? Porque en el 722, él es del 580, ¿verdad? 586 por ahí. Ahí en los 586, cuando piensa su ministerio, ha de haber sido una persona como alrededor de 17 años, ¿sí? Entonces Jeremías ya conocía lo que había pasado con las otras tribus, que por medio del rey de Asiria fueron esparcidas. Entonces por eso habla de esta manera, ¿sí? Ha decretado una calamidad contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho. Después de que Israel del norte fue disciplinado severa y justamente por el Eterno, por Dios, Judá hace lo mismo, ¿verdad? Empiezan ahora sí que a mezclarse con las naciones de alrededor y ponen a Yahweh, nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, juntamente con otras deidades, dioses que no son dioses, y trajo juicio por eso. Entonces dice, por eso la casa de Judá hizo igual que su hermana, la casa de Israel, provocándome al ofrecer sacrificios a Baal. Fíjense qué tremendo. Con esto nos damos cuenta que Jeremías tenía conciencia de que efectivamente la casa de Israel del norte tenía que ser restaurada. Tenía que ser restaurada porque estaba profetizado desde la Torá, que así era necesario que así fuese. Ok, sigamos. Entonces ya conocimos que el olivo es Israel. ¿Quién lo dice? Jeremías capítulo 11. Ahí está muy claro. Sigamos. Entonces dice Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, nosotros, ¿verdad?, han sido injertados en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. El fundamento de Israel, fíjense qué tremendas palabras voy a decir, es el Mesías. Es una bendición. La palabra del Señor nos revela que aún la roca que estaba en el desierto dándole de beber al pueblo de Israel y que fue golpeada por Moisés, es el Mesías. Es Yeshua el Mesías, que es desde siempre, que estaba en el corazón de Dios hacer esta redención de todas las cosas a través del Mesías, su Hijo amado. Entonces esto es una bendición bien grande, ¿verdad? Dice, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Sí? Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Vamos a ver esto. Nosotros siendo olivo silvestre, ¿sí?, siendo del gentilicio, salimos del pacto, ¿sí?, como tantos pueblos paganos, hemos sido, dice la palabra de Dios, injertados en el olivo, por gracia y por misericordia, en el verdadero olivo, en el olivo que es natural, el olivo, el buen olivo, que es Israel. ¿Por qué nosotros, viniendo siendo gentiles y salvos por la fe en Cristo, tenemos que ser injertados en Israel? Porque todas las promesas de salvación, así para que se entienda bien claramente, son para Israel. Todo el que es salvo es injertado en Israel, para que se cumpla la profecía desde Génesis y hasta Apocalipsis.
Esto es muy importante. No hay un olivo que se llame iglesia gentil. No hay un olivo que se llame iglesia de la denominación esta o el otro. El olivo se llama Israel. La salvación está en Israel. ¿A través de quién? De la tribu de Judá, ¿verdad? Que en su simiente nace el Mesías Salvador. Amén, aleluya, gloria al Eterno. Entonces, somos quebrados de una rama que es silvestre, que no tiene pacto, que no fue sembrada por el Eterno, ¿verdad? Y somos injertados en el olivo que fue sembrado por Dios, por el Eterno. Y ahí estamos recibiendo esa savia, ahora sí que ese nutrimiento que viene a través de Yeshua, nuestro Mesías. Ahí es donde somos injertados y ahí es donde nosotros estamos completamente seguros con una identidad correcta, como lo dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos para allá, para recordarlo. Vamos a leer solamente algunos versículos. Miren, se abrió ahí. Aleluya. Dice 2:12. En aquel tiempo, voy a poner la Biblia aquí para poderlos voltear a ver. Ahí está. En aquel tiempo estaban sin el Mesías, sin Cristo, alejados de la ciudadanía ¿de qué? De Israel. Ahí lo dice en Reina Valera. En todas las Biblias dice lo mismo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces, no, yo no quiero ser israelita, yo soy iglesia gentil. Ay, Dios mío, no se sabe lo que se está diciendo. El plan de redención de Dios, ¿sí?, es a través de su pueblo Israel, porque las promesas son para Israel. ¿Y quién hace el que nosotros podamos ser partícipes de estas promesas? Yeshua el Mesías, nuestro Cristo, nuestro ungido, el Hijo de Dios, bendito sea el Eterno. En aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Ajenos a qué? A los pactos de la promesa. ¿Qué quiere decir estar ajenos a los pactos? Alguien sin pacto es un gentil. Si yo ya entro a los pactos, yo ya no soy gentil. Soy Israel. Me están dando ciudadanía. ¿Sí? Sin, ¿cómo se llama? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Y en el 19 dice, entonces ya no somos sin pacto, ya no somos extranjeros. Así que, 2:19 de Efesios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los escogidos, de los santos. ¿Quiénes son ellos? Israel. Y miembros de la familia de Elohim. Aleluya. Somos hijos de Elohim. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Sí? De los apóstoles y de los profetas. ¿Sí? Muy bien. Siendo el principal piedra del ángulo, la raíz, ¿verdad?, el fundamento, Yeshua, el Mesías mismo. Amén, aleluya. Qué bonito es el mensaje, ¿verdad?, de redención que Dios nos está dando a través de la gracia que es por Yeshua el Mesías, que nos compra para hacernos su pueblo. ¿Quién es el pueblo del Mesías? Israel. No hay otro, no hay otro, ¿verdad? Entonces esto es tan importante. Veamos, el olivo es Israel. Sigamos. 20, Romanos 11:20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Aleluya. Por la fe que es en Yeshua es que estamos en pie. No te ensoberbezcas, no hablemos mal de los que son casa de Judá, aún hayan rechazado al Mesías. ¿Por qué? Porque hay un trato especial de Dios para ellos, hay propósito y no nos corresponde a nosotros juzgarlo. No te metas con nada de Israel. Israel es disciplinado, es tratado por la mano del Eterno y a veces con dureza, ¿sí?, por la desobediencia y rebeldía, pero necesario era que fuera así para dar cabida a que nosotros podamos ser injertados. Así que jamás nunca estemos criticando a Israel. Si no comprendemos lo que está sucediendo en Israel, mejor guardar silencio y seguir orando y bendiciéndolos, porque así lo dice la palabra. No te metas en problemas. La niña de los ojos
de el Eterno, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Es Israel. No hay otra niña de los ojos, ¿verdad? Sigamos. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales de Israel, ¿sí? A ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Fíjense, bondad y severidad. Aquí hace una referencia tan especial porque nos está hablando de características propias de nuestro Dios. Cuando yo veo, ¿verdad?, al Mesías, fíjense qué tremendo, al Mesías Salvador, ¿verdad?, el Cordero del Eterno, manso y humilde, que vino en completa mansedumbre para ser Él entregado. Él se entrega, ¿verdad?, como esa oveja al matadero, y es vituperiado y humillado, etcétera, con una gran, pero gran bondad, aguantando ahora sí el castigo para nuestro bien. Fíjense qué tremendo. Pero la severidad, ¿dónde está? Que Él viene por segunda vez, y la palabra del Eterno dice que el juicio va a ser a través de Yeshua el Mesías, que sus vestidos están empapados de sangre, van a estar, y viene en un caballo, y viene con una gran retribución para con los malvados, y viene por su pueblo, sí, pero con ira va a juzgar a las naciones. Va a llegar el tiempo de las copas de la ira. Entonces aquí vemos las características de nuestro Salvador: la bondad y la severidad de Dios. Y sigamos. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en la bondad. Fíjate qué tremendo, porque la bondad está dada en cuanto el Señor entregó a su Hijo para que tú y yo podamos ser salvos. Está haciendo de gran bondad y misericordia. No desaproveches la oportunidad, no dejes que pase el tiempo. Es necesario venir a arrepentimiento, volver a los caminos de la palabra del Eterno y tener confianza en nuestra salvación por los méritos de Yeshua nuestro Mesías. No hay otra fórmula, no se puede. Esto es lo establecido por el Eterno, ¿verdad? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Palabras fuertísimas, y es necesario entender que tenemos que permanecer en su bondad, porque también podemos ser cortados. Así que no nos estemos jactando. Sigamos, sino con mucha humildad. 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Aleluya. Porque el Señor es misericordioso, y el que venga arrepentimiento, hay puerta abierta. Venga nomás, pase a la vida, pase a la bendición, pase a ser parte de la nación de Israel, que es pueblo para hacer luz entre las naciones de toda la tierra. Ese es el propósito. Bendito sea el Eterno. ¿Ok? Entonces dice, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son de las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? El Señor es misericordioso. El Señor quiere que verdaderamente nosotros seamos parte de su pueblo bendecido, que seamos parte de los pactos, que seamos parte de la nación, conciudadano de los santos, que tengamos Mesías, esperanza y Dios, Elohim, en este mundo. Ese es el plan de redención del Señor. Pero tenemos ahora sí que la responsabilidad de conocer el fundamento de nuestra fe, que es desde la Torah, desde el Génesis. Nada se desecha, ni aún el Mesías, que Él sería el único que pudiera hacerlo. Dice, yo no he venido a abrogar, a destruir, a quitar ni la ley, ni los profetas, ni la Torah, ni los profetas, sino a cumplir. ¿Sino a qué? Cumplir, que en griego quiere decir hacer repleta, completarla. Eso es lo que quiere decir. Entonces hay que leer Mateo 5, 17 al 19. Bendito sea el Señor. Entonces ahí está el olivo. Me gustó este olivo porque es un olivo muy viejo, de muchos años, de miles de años.
Israel es el olivo que tiene miles de años y donde tenemos que ser injertados. ¿Por qué? Porque aquí viene la respuesta. Fíjense, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Fíjense el misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel, hasta que entre, ¿sí?, la plenitud de los gentiles. Fíjense qué bendición tan grande. La multitud de naciones, en hebreo, ¿qué es? Melo ha goyim. Lo increíble aquí, impresionante y maravilloso, es que Jacob, que es Israel, al que se le cambió el nombre, con su mano derecha la pone sobre su nieto Efraín y le dice: en tu simiente se va a completar la plenitud de los gentiles. Proféticamente Jacob está diciendo por dónde venía este gran, pero increíble, impresionante plan de redención de Dios. A través de Efraín, que representa al Israel que ha sido esparcido hasta lo último de la tierra, para que en la fe en Yeshua todos ellos puedan volver a ser injertados. ¿Por qué? Porque fueron desgajados, quitados, ¿verdad? Se gentilizaron y Dios lo está haciendo, ¿verdad? Que vuelva y sea injertado en el olivo natural, en el olivo verdadero. ¿Quién es? El pueblo completo de Israel, ¿sí? Injertados, ¿verdad? A las 12 tribus de Israel, al pueblo de Jacob. Bendito sea el Eterno. Vamos a recordarlo. Génesis 48:19. Pero su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, a José, lo sé, también él, Manasés, el primogénito, llegará a ser un pueblo y también será grande. Sin embargo, su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia llegará a ser una plenitud de gentiles en su descendencia. Lo mismo que está diciendo Pablo, la plenitud de los gentiles, Melo ha goyim, hasta que esté, ¿verdad? Ahora sí que completa la plenitud de los gentiles, ¿sí? Hasta ese entonces el Señor va ahora sí que revelar al Mesías al resto del pueblo, para que juntos con la plenitud de los gentiles que ahora se hacen Israel, Él pueda venir por ellos en el último tiempo. Entonces así es la obra. Fíjense qué tremendo, porque Pablo expresa de aquí del versículo 25 al 26 de Romanos 11, fíjense, luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Bendito sea el Eterno. ¿De dónde viene, verdad? De Sión. ¿Quién es? Yeshua el Mesías, ¿sí? Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados, ¿sí? ¿Cuándo va a quitar sus pecados? Cuando tengamos Torah en la mente y en el corazón. ¿A través de qué? Del poder del Espíritu que nos lleva a toda verdad, que es porque hemos creído a través de los méritos y ahora sí que los méritos de Yeshua, de nuestro Mesías. Nuestra confianza está puesta en Él. Entonces vemos que no hay el quitar algo o el otro, es complementar, que sea repleto, que sea complemento, la fe en Yeshua el Mesías a través de la profecía de la Torah y la profecía de la palabra, para que nosotros en esto entremos en plenitud, en completo, ahora sí que completos, que nuestra plenitud esté en Yeshua nuestro Señor, siendo nosotros Israel. Fíjense lo que dice la palabra del Señor: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Nunca juzgues a alguien del pueblo de Israel que no tiene revelación del Mesías, porque están teniendo este endurecimiento parcial, ¿verdad? Para que nosotros podamos entrar a ser salvos. Así que cuanto al Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Yeshua el Mesías, enemigo por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es Israel, y lo leímos los tres, ¿verdad? Su promesa de parte de Dios es que la descendencia de ellos, los padres, son bendecidos todos.
en su momento van a tener la revelación del Mesías, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y aquí no está hablando de dones de nosotros hacer milagros, está hablando del don de Dios al escoger a Israel. Es don de Dios el escoger a Israel, no es revocable, es irrevocable la decisión que Dios tomó desde el principio para la descendencia de Abraham, de Isaac y de Israel. Es irrevocable, Dios no se va a retractar, aleluya. Dice el llamamiento de Dios, 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué es lo que pasa? Efraín viene a la desobediencia y porque es parte de Israel que tiene la bendición, es esparcido entre todas las naciones, se gentiliza, se mezcla, ¿sí? Ahora sí que es absorbido por la cultura y pierde su identidad al mezclarse, ¿sí? Y el Señor en su misericordia, ¿sí?, hace eso para después, cumpliendo su profecía, su palabra, vengan de todas las naciones estos mezclados de sangre tal vez, espiritualmente, así como Efraín era hijo de una egipcia sacerdotisa, pero también de José, y viene a mezclarse para traer redención, bendito sea el Eterno, porque simiente santa se está mezclando entre las naciones para tener misericordia de todos. Yo no estoy diciendo que todos tienen esa simiente literal de la sangre. La simiente tiene que ver con lo espiritual, porque la palabra lo afirma clara y contundentemente. Los que somos descendencia de Abraham somos los que creemos, porque por fe somos salvos para ser injertados en Israel. Aleluya, ese es el plan del Señor. Amén. Entonces sigamos. Cuando la palabra del Señor nos dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y cierra de esta manera. Fíjense qué grande es este plan. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién se iba a imaginar que iba a ser así? Aún lo estaba diciendo desde el tiempo de Jacob, ¿sí? De Abraham, Isaac y Jacob, casi hace 4000 años. Aún en ese tiempo estaba diciendo el final, ¿verdad? Desde el principio. Pero ¿quién se imaginaría que iba a ser de esa manera? A Efraín le estaba diciendo, así como después en el Génesis 49 le dice a Judá, de tu simiente no se quitará el trono, no se quitará la autoridad del rey que tienes, Judá, y de tu simiente a través de David viene la salvación del mundo. ¿A quién? A la plenitud de los gentiles. Bendito sea el Eterno. Las profecías que dio Jacob son importantísimas. Génesis 48 y 49. Pero sigamos leyendo. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Y ahí está donde ahora sí que la casa de Israel, las ovejas perdidas, tiene esa misericordia del Eterno, ¿verdad? Para sus ovejas que están esparcidas entre todas las naciones. Por eso profetiza constantemente acerca de cómo es que Él viene a recogerlas de todas las naciones y las mete al aprisco. Él las va a sujetar en su redil, todos los que son Melo Hagoyim, plenitud de los gentiles. Entonces, en esta enseñanza se cumple claramente, ¿verdad? Ahí están los versículos, ahí está lo que el Señor hace, ¿verdad? Y cómo es que lo va a hacer de esta manera. Fíjense, quiero conectar esto. Permítanme. ¿Cómo es que sí hace que pequen aquí? Porque para que nosotros, o permanecen en pecado, ¿verdad? Vamos a leerlo literalmente. Dice,
porque Dios sujetó a todos en desobediencia, es decir, pecado, para tener misericordia de todos. ¿Sí? Sigamos. Pero aquí está. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. ¿Dónde está el asunto de quitar sus pecados? ¿Cómo va a quitarlos sus pecados? Sí, a través de Yeshua, pero viene una profecía muy especial. Fíjense, porque dice en Jeremías 31, vienen días, declara Yahweh, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fue un esposo para ellos, declara Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo es que se produce el no pecar? Porque el pecado es la transgresión de la Torah. Primera de Juan 3:4. Cuando yo tengo Torah, tengo la palabra del Eterno en mi mente y está en mi corazón, yo ya no peco. Ya no voy a pecar. Entonces el Señor va a hacer el milagro. Voy a ser esa oveja que el Señor quiere y voy a hacer lo que el Señor me está indicando. Agradable delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque su plan es perfecto. Es perfecto. ¿Sí? Veamos. Aquí nosotros lo vemos también. Y voy a terminar para que se dé la hora y media, ¿verdad? Ya vamos a terminar, ¿verdad? Tenemos 1 hora con 26 minutos. Dice, Ezequiel 37, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. Otra vez, ¿qué dice? Palo de Efraín. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Fíjense lo que hace el último. Lo mismo que está diciendo del olivo. El olivo es el Israel completo. Que hay quien permaneció en el olivo, ¿verdad? Y no reconocieron ¿cómo se dice? Al Mesías. Pero el Señor les ha puesto ese endurecimiento parcial hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y todo Israel, todo el olivo completo, venga a salvación. Dice, júntalos luego uno con otro como un solo palo para que se unan en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten diciendo, ¿no nos dirás qué quiere significar eso? Diles, así dice Adonai Yahweh, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros. Aleluya, bendito sea el Eterno. Génesis, Ezequiel 37 está profetizando lo que se le había dicho y confirmado a Efraín en Génesis 48. Ezequiel 37 se conecta con Génesis 48 y a su vez con Romanos 11. Es lo mismo. No ha cambiado, el Señor no tiene plan B, se va a sujetar porque Él es completamente veraz y está trayendo la bendición para su pueblo Israel. No hay plan B, no hay ahora sí que otro significado para el único y verdadero olivo natural. Y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré juntos con el palo de Judá y haré de ellos un solo palo y serán uno en mi mano. Van a ser ejat. Van a ser uno en mi mano. ¿Que a quién se le iba a ocurrir toda esta bendición? Solamente al Eterno. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿A quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. A mí me emociona porque veo cómo es que toda la palabra
tiene una completa armonía. Es una completa armonía. No hay plan B. No hay plan B. El principio, desde el principio se profetiza la redención. De principio se profetiza la redención de lo que Él le pertenece a través de su pueblo Israel, que es luz para las naciones, por medio de Yeshua el Mesías, su Hijo amado. ¿Para qué? Para restaurar lo que le pertenece y ama a la niña de sus ojos. A la niña de sus ojos, Israel, bendito sea el Eterno, porque Apocalipsis lo dice bien claro. ¿Cómo se dice? La Jerusalén que va a venir, ¿verdad? Que se va a establecer después del milenio con esas 12, ahora sí que esas 12 puertas en forma de perlas. Y en cada puerta el nombre de cada una de las tribus de Israel. Bendito sea el Eterno. Es un plan perfecto desde el principio hasta el fin. No te confundas, mi hermano. Yo te invito a que vuelvas a leer, a ver esta plática, que analices bien, que profundices en la Escritura, que no te dejes llevar. Aún pon a prueba lo que estoy diciendo. Pon a prueba lo que estoy diciendo y ve cómo hay armonía en esto desde el principio hasta el fin. Porque todas las cosas, todas completas, son porque son de Él y por Él y para Él. Todo completo. Entonces el Señor ha establecido que así sea. La restauración de todas las cosas que dice la palabra del Eterno se va a dar, se ha dado, se está dando. ¿A través de qué? De la obra de Yeshua el Mesías para el cumplimiento de todo lo que está profetizado. Viene una segunda venida del Señor y es importante que nosotros entendamos que los tiempos de la restauración de todas las cosas se están acelerando de una manera impresionante. Qué tremendo. Que toda la gloria y la honra sea para el Eterno. Hermanos, yo me despido, ¿verdad? Israel restaurado en el reino mesiánico, así es, ese es el mensaje. Las ovejas perdidas siendo encontradas, las profecías siendo cumplidas, todo armonizando en su palabra que es perfecta. Hermano, yo me despido. Que el Eterno te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. En el nombre de Yeshua HaMashiach, yo le pido a nuestro Abba que haya revelación de su palabra de las dos casas de Israel, la restauración de estas dos casas. Ahora sí que el conocimiento de que no somos una iglesia gentil, sino que estamos siendo injertados en Israel y que el espíritu de profecía venga a nosotros. Que el espíritu de la profecía sea revelado a nuestras vidas y seamos instrumentos útiles en su reino. En el nombre de Yeshua HaMashiach es que yo oro. Bendito eres tú, Abba. Gracias por tu misericordia. Shalom, yo me despido. Siempre les digo, ¿verdad? Tengo muchas ganas de verles cada vez que viene alguien a casa por algún motivo. Me da mucho gusto verles. Que el Eterno les bendiga y les fortalezca en este tiempo. Que sea resplandeciendo la verdad en este tiempo de encierro. Hermanos, nuevamente yo los exhorto, no se pierda el tiempo en los tiempos de encierro. ¿Sí? No pases todo el tiempo en jueguitos o en videos o en películas. Está bien que te entretengas, pero que no sea tanto, que tengas este tiempo para consagrar al Señor, que sea más grande el tiempo que tú dedicas al Eterno. No es casualidad que todo el pueblo del Eterno, no importan los demás ahorita, aquí es enfocarte en ti mismo para que cuando puedas salir seas verdaderamente luz y de influencia a muchos. Aprovecha bien el tiempo, llénate de la palabra, pide la llenura del Espíritu. Me gustó mucho el mensaje del pastor Fabián, que el último que dio, no me acuerdo de qué día, creo que fue el domingo, no sé cuándo, que habla acerca de sabiduría. Híjole, qué atinado fue. Necesario es que tengamos sabiduría de lo alto para poder vivir estos tiempos. Que el Señor nos conceda. Si eres falto de sabiduría, pídela a Elohim, pídela a Dios y Él te la va a dar. La sabiduría para los santos, el pueblo de Israel, ¿sí? Es a través del poder de su Espíritu, ¿sí? Pero en su palabra, en su Torah.
Es la sabiduría que le fue dada al pueblo de Israel. Así lo dice Deuteronomio capítulo 4. Yo me despido ahora sí. Que el Eterno te bendiga grandemente. Shalom.